que se produce el rebote. Pero bueno, si nos vamos de nuevo para quienes saludar también especialmente a quienes nos acompañan por plataforma Zoom, que se encuentran ahora ya participando de este seminario. En primer lugar, vamos a recibir el saludo del representante de la OBS, que nos ha enviado su saludo por una presentación de video. Así que, Kevin, el video. Kevin. Gracias. El consumo de tabaco causa anualmente 8 millones de muertes en el mundo y 1 millón de ellas ocurren en las Américas. Es la principal causa de muerte evitable a nivel global. Por eso, cada 31 de mayo, en el Día Mundial Sin Tabaco, alzamos la voz para advertir sobre los riesgos de su uso y abogar por políticas eficaces para ayudar a dejarlo y evitar el inicio del consumo, sobre todo en los y las jóvenes. Apesar de los retos, nuestra región tiene muchos logros en la prevención del consumo de tabaco. 24 de los 35 Estados miembros de nuestra organización prohíben fumar en lugares públicos y de trabajo cerrados, así como en el transporte público, protegiendo a la población del humo de tabaco. En el 2020, Sudamérica se convirtió en la primera subregión de las Américas 100% libre de humo de tabaco. Además, 22 países han implementado advertências sanitárias gráficas obrigatórias de gran tamanho em los paquetes de produtos de tabaco. Esses logros nos permitem confiar em que alcance a meta de redução relativa del 30% em la prevalência do consumo de tabaco em pessoas adultas para el 2025. Sin embargo, todavía el 16% de personas adultas y el 11% de los y las jóvenes en las Américas consumen tabaco. Por ello, es urgente acelerar esfuerzos en otras medidas que han tenido menor avance. El aumento de los impuestos, la prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio, y la adopción de mecanismos de manejo de conflictos de interés. No debemos olvidar Kevin, está sin audio. que a indústria tabacaleira e seus aliados não descansam. Atualmente, propagam muita informação engañosa que promociona, especialmente entre los e las jóvenes, o uso de cigarrillos eletrônicos e produtos de tabaco calentado. E aunque 8 países da região han proibido a comercialização de cigarrillos eletrônicos e 4 de produtos de tabaco calentado, nos preocupa que 14 países aún não han tomado nenhuma ação regulatória al respeito. Hoy, bajo el lema de este año, cultivemos alimentos y no tabaco, hago un llamado a todos los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud a acelerar la implementación del convenio marco de la OMS para el control del tabaco, incluyendo su mandato referido a apoyar atividades alternativas economicamente viáveis al cultivo de tabaco y a la protección del medio ambiente. Com ello, contribuiremos a lograr as metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionadas tanto ao controle do tabaco como à segurança alimentar, nutrição e cambio climático. Bien, agradecemos el saludo del representante de la OBS y damos entonces la palabra a quien ha sido la organizadora y la motivadora de esta jornada, este seminario, la ex senadora Carolina Goich.
no es el texto adecuado. Entonces, lo que vamos a hacer es presentar de mi parte brevemente el estado de discusión de 2 proyectos de ley que están en tramitación y la mesa de expertos con la que vamos a conversar después de escuchar las palabras del senador Castro tiene que ver con aportar antecedentes para ilustrar esa discusión y ponernos hoy día de acuerdo desde la sociedad civil cómo ayudamos a que esto avance de la mejor manera. Uno podría en términos legislativos poner varios desafíos. Hoy día vamos a centrarnos solamente en 2 proyectos que están en discusión. Ahí me refiero, por ejemplo, a lo que podríamos hacer en materia impositiva sobre tabaco. Varios de ustedes acá les va a tocar y han estado en la discusión de reforma tributaria y esperamos que ahí el tema de tabaco, así como también el tema de impuestos saludables, esté presente sobre la mesa. No está ese tema hoy día en la discusión, no porque no sea relevante para nosotros, quiero hacer esa advertencia, ¿no? Pero entendemos que el carril ahí probablemente tiene que ver con tocar la puerta del Ministerio de Hacienda para que patrocine una iniciativa que hace rato ya está modelada por los técnicos. Un primer proyecto de estos 2, sobre los cuales solamente voy a entregar algunos antecedentes, tiene que ver con cómo adecuamos nuestra legislación al convenio marco. Justamente escuchábamos el saludo del doctor Jarbas Barbosa, ¿no es cierto?, respecto del desafío del Día Mundial sin Tabaco y los desafíos que hay a nivel global. Este es un proyecto de larga data, del año 2013. Fue presentado en su momento aquí en el Senado, inició su tramitación y fue aprobado en julio del 2015. Saquemos la cuenta, ¿no es cierto?, 10 años atrás. Es un proyecto que lleva 10 años en tramitación. Fue aprobado, como les decía, en julio del 2015, aprobado en general después en la Cámara de Diputados hace poquito, ¿no es cierto?, en diciembre del 2021. Uno dice hace poco, pero ya han pasado, estamos en el 2023, ¿no es cierto?, ya han pasado un par de años. Y tiene hoy día, el texto está en tramitación en la Comisión de Agricultura de la Cámara y varios, yo veo aquí con Matías, compartimos harto discusiones de esto con el senador Walker, ¿no es cierto? Al senador Castro le tocó verlo en la Cámara de Diputados y uno sabe que cuando va a la Comisión de Agricultura suele correr el riesgo de quedar ahí estancado. ¿Ya? O sea, no es menor que un proyecto de este tipo que adecúa nuestra legislación a lo que plantea la OMS lleve más de 10 años en tramitación. Y después un segundo proyecto sobre el cual queremos conversar tiene que ver con toda la legislación de cigarrillos electrónicos y cuál ha sido el avance. Ahí habían varias iniciativas, algunas que surgieron de la Cámara, otros del Senado. Esto ha avanzado más rápido en su legislación. El proyecto que hoy día tiene mayor avance es uno que se presentó en el 2019 en el Senado, fue aprobado en marzo del 2021, aprobado en la Cámara hace poquito, ¿no es cierto? Aquí los diputados les correspondió verlo en mayo de este año y actualmente se encuentra en la Comisión de Salud del Senado para su tercer trámite, en realidad en la sala del Senado, pero queremos que vaya a la comisión para tener la posibilidad de revisar el texto. El nombre es un poco más largo, ¿no es cierto? Nosotros lo conocemos coloquialmente como el de cigarrillos electrónicos o dispositivos electrónicos de uso, no solo en aquellos casos de dispositivos que se usan nicotina, sino también los que no usan nicotina. Vuelvo al primero, solamente para plantear en general, lo que buscaba era implementar el estándar del convenio marco, como les señalaba, sobre todo en materias relacionadas con publicidad de productos de tabaco y la protección de los menores de edad. Ese ha sido nuestro foco y sabemos que muchas veces toda la publicidad de las tabacaleras lo que busca es el consumo precoz, porque eso significa después un consumo problemático, más adictivo del consumo de tabaco. Y en los temas generales que planteaba, primero el empaquetado genérico, ¿no es cierto? El que no pudiera usarse la marca y con todo lo que tiene que ver el marketing y la publicidad asociada a la marca de las distintas tipos de, ¿no es cierto?, de tabaco. Y por otro lado, ahí definir solamente un fondo único y que no pudiera tampoco dentro del cigarrillo usarse la marca. Eso, perdón que lo planteé así de coloquial, pero en el fondo es eliminar la marca como una forma de atraer. Después la venta mínima de 20 cigarrillos por cajetilla, entendiendo que para los más jóvenes comprar de menos es más barato y es más fácil.
prohibir el uso de saborizantes y aromatizantes, que muchas veces lo que buscan es que la primera experiencia con el cigarro no sea tan hostil, ¿no es cierto? O sea, sea más agradable. Prohibir la exposición de los productos de tabaco, esto de que tú entras y te encuentras en una vitrina, en un boliche de barrio, ¿no es cierto?, las cajetillas de tabaco, y fortalecer la fiscalización de la autoridad sanitaria. Sin embargo, indicaciones que se dieron en la Cámara de Diputados a este proyecto volvió la discusión de disminuir la cantidad de cigarrillos o permitir la exhibición de los productos de tabaco, la disminución de la advertencia y en vez de usar el 85%, como habíamos aprobado en su momento en el Senado, rebajar al 60%, se matizó lo del uso de aditivos y nosotros sabemos hoy día les hacen un clic, eso es lo que se conocen, ¿no es cierto?, para el saborizante, la idea es eliminar efectivamente eso. Y la incorporación de un artículo transitorio que dispone que la vigilancia de esta ley estará condicionada a la finalización de un plan de reconversión para los agricultores. Y este es un tema que nos preocupa. Uno puede hacerse cargo del impacto que tiene en una actividad productiva que es menor respecto de otros países en Chile, pero no puede ser que no hacernos cargo de eso signifique detener una legislación que es tan relevante desde el punto de vista de salud pública. En el caso de la regulación de dispositivos electrónicos, el segundo proyecto que les mencioné y que funde varias iniciativas, lo que busca es prohibir la publicidad, asimilarlo, ¿no es cierto?, a lo que tenemos para otros productos de tabaco, el consumo en lugares cerrados de uso público, la venta a menores de edad, la obligatoriedad de incorporar una advertencia sanitaria de los daños y riesgos de este producto, entre otras medidas relevantes de control. ¿Qué ha pasado? ¿Qué otras cosas incorpora la prohibición total de la publicidad respecto de dispositivos electrónicos? Que todos tengan advertencia sanitaria, la prohibición de uso en lugares cerrados, o sea, de consumo en lugares cerrados de uso público, y fortalecer la fiscalización de la autoridad sanitaria, similar a lo que queremos hacer con tabaco, que no pase por los juzgados de policía local, que eso es algo que entraba muchas veces y hace que la fiscalización no sea operativa. En los contenidos que tiene este proyecto está la restricción de la edad mínima para adquirirlos a los menores de 18 años, se regula también el volumen de los líquidos de vapeo, aquí es una regulación de los dispositivos, de sus componentes y también del líquido de vapeo, y la incorporación, que yo creo que es muy valioso de lo que se hizo en la Cámara de Diputados. Nosotros teníamos una discusión sobre cigarrillos electrónicos, dispositivos electrónicos, como lo mencionamos, y se asimiló a la nomenclatura que tenemos internacional, hablando de sistemas electrónicos de administración de nicotina, que los conocemos como los SEAN, y los sistemas electrónicos sin nicotina, que son los SEDS. Esto está regulado, ¿no es cierto? Se establecen las definiciones dentro del articulado. Como pueden ver aquí, no voy a entrar al detalle, sino solamente es para ilustrar. Y además de los que pueden usar los dispositivos que usan nicotina y los que no, también se establecen los SENS, o sea, los sistemas electrónicos sin nicotina de uso terapéutico. Que es parte de la discusión que yo le voy a dejar planteada después a quienes nos van a seguir en la mesa, el término de uso terapéutico y las implicancias que eso tiene. Creo que es muy importante la evidencia que nos entreguen aquí la comunidad científica al respecto, porque establece y permite el uso de distintos principios activos en formato herbal o líquido, y además está asociado al uso de la receta médica. Aquí miro a Patricio Mesa, el presidente del Colegio Médico, respecto a las implicancias que eso tiene o cuáles son los bordes por los cuales va a operar. Un poco lento el paso de mis diapositivas. Perdón. Aquí tomo el artículo 3, no para leerlo en detalle, sino solamente para ilustrar algo que ya les había señalado de contenido, que es la prohibición de publicidad de los productos de tabaco, de los cigarrillos electrónicos, los accesorios y los elementos de las marcas relacionadas con estos productos, y los que en ningún caso además pueden señalar o enunciar o promocionarse como beneficiosos para la salud.
¿ya? Por eso pongo el punto respecto del uso terapéutico. Esto implica limitar la publicidad directa, pero no se entenderá como publicidad la entrega de información gratuita sobre el uso terapéutico. Entonces uno dice ahí, ¿qué puede implicar esto? ¿Cuáles son las puertas que deja abiertos cuando uno dice hay un uso terapéutico y ahí sí se puede informar, pero finalmente es el mismo dispositivo el que uno utiliza? Estoy adelantando a la discusión que deberían tener después en la mesa. Después, el artículo 11 bis señala que los dispositivos terapéuticos se exceptuarán de las normas contenidas en el artículo 10 y 11, siempre que sean utilizados por una necesidad médica imperativa y que el usuario porte una receta médica. Obviamente se preguntarán cuál es el artículo 10 y 11, y por eso, para ilustrar, los copié acá, y tienen que ver con el no poder utilizarlos en un espacio cerrado. O sea, estamos hablando de la prohibición de fumar, o de usar estos dispositivos en todo espacio cerrado o en espacios cerrados abiertos, como establecimientos de educación parvularia, básica, media, en recintos donde se expendan combustibles, aquello donde se fabriquen, procesen, depositen o manipulen explosivos, en galerías, tribunas y otros lugares que están destinados al público, en recintos deportivos, gimnasios, en los medios de transporte público o colectivo, y en las playas y bordes de río. O sea, en este caso el uso terapéutico permite que se usen incluso en el transporte público. Y uno dice, ¿ese es el alcance que queremos para estos dispositivos? ¿Es una excepción que se justifica, o cuáles son las implicancias que puede tener? Y el artículo 11 lo que señala es la prohibición de uso en establecimientos de educación superior, públicos y privados, en los aeropuertos, en los teatros. En fin, uno dice, todo esto que es algo que habíamos avanzado respecto de tabaco, parece que en el caso de los dispositivos electrónicos se relaja cuando su uso es terapéutico, de acuerdo a lo que está aprobado hoy día. Y el artículo 20, donde se establece que la concentración de los líquidos de vapeo que contengan nicotina no podrá superar los 45 miligramos por mililitro. Yo entiendo que esto es por lo menos 5 veces lo que hoy día está limitado. Y lo dejo para la mesa respecto de qué justificación puede haber para un aumento de este tipo en el máximo de nicotina que pueda usarse para el vapeo. Yo he hecho aquí una mirada muy rápida, solamente para ilustrar. Probablemente uno podría ir al detalle de cómo se han dado las indicaciones, las votaciones, pero quiero dejar algunas preguntas para nuestra conversación, que, como les decía, es el objetivo de este seminario o de este taller. Primero, respecto de los cigarrillos electrónicos. En el tercer trámite, ¿qué posibilidades hay de mejorar el texto? Aquí, como le voy a dar la palabra al senador, a mí lo que más me preguntan es ¿qué significa eso del tercer trámite? ¿Se puede hacer indicaciones? ¿Significa que el texto queda tal cual? ¿Va a tener posibilidad la comunidad científica, la sociedad civil de pronunciarse? Ya ha estado en varias de las discusiones. ¿Cómo podemos ayudar en el caso del proyecto que adecúa nuestra legislación al convenio marco para que la discusión avance, para que no quede nuevamente entrampada en la agricultura por un aspecto que es solo un punto dentro de una propuesta de legislación bastante más comprensiva y más amplia? ¿Cómo ayudar a que no pasen 5 años más o 10 años más con las implicancias que tiene? ¿Qué evidencia científica se requiere para ilustrar la discusión? Acá tenemos, y están conectados, y tenemos capacidad de llegar a personas que pueden aportar con datos serios y reconocidos desde la evidencia científica. Y finalmente, ¿cuál es el rol de la sociedad civil en esto? Una sociedad civil cada vez más activa, ¿no es cierto?, que no solamente se informa o participa en una actividad, sino también genera opinión, educa y puede aportar un conocimiento que es relevante. Esas son las preguntas que yo quiero dejarles planteado aquí para darle el pase al senador Juan Luis Castro, que nos pueda contextualizar, ¿no es cierto?, pero también hacerlo en el marco de este día, que es el día que mundialmente destinamos a conversar sobre cómo disminuimos el consumo de tabaco. Muchas gracias y adelante, senador. Muy bien, muchas gracias, Carolina, y a todos los participantes e invitados a este evento aquí en sede legislativa. Yo, en primer lugar, quiero rendirle un sentido homenaje que no siempre se tiene en la memoria de los precursores
de que desde la vuelta a la democracia se hayan impulsado las primeras leyes que ponían limitaciones al consumo del tabaco en Chile. En especial, quiero dedicar mis primeras palabras al ex senador demócrata cristiano don Nicolás Díaz, senador por la región de O'Higgins, médico de larga trayectoria, ex alcalde de la ciudad de Rancagua, y quien tuvo el coraje, la valentía, la convicción de poder en el año 90 iniciar junto a Mariano Ruiz Esquide, junto a Laura Soto y junto a la senadora Huerta, incluso que era senador designado en esa época, un conjunto de parlamentarios pusieron en el tapete las primeras limitaciones que después se fueron transformando en enmiendas legales de algo que antes era parte del paisaje. Aquí, mis distinguidos colegas, la doctora Carolina Herrera y Eugenio, su pareja, ambos médicos, que somos coetáneos prácticamente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, recordarán ellos, como recuerdo yo, que el año 80, me acuerdo que ese fue el año que entré al tercer año de medicina, que es el año en que uno va a ver enfermos hospitalizados. Nuestros distinguidos profesores, maestros, cirujanos, internistas de renombre, que entraban con una capa de color oscuro a pasar la visita a las 8 de la mañana a la sala de los enfermos, estos colegas se los hacían fumando. Y nosotros los alumnos íbamos siguiendo las instrucciones de nuestros maestros, distinguidos profesores de medicina, mientras se daban de alta enfermos, a otros se les ordenaba pasarlo al quirófano, a otros se les daban instrucciones a los señores becados internos, y se hacía así, con el cigarrillo en la mano o la pipa en la mano, mientras se recorrían las salas del hospital con enfermos que a su vez los que eran crónicos fumaban. Yo atendí en el Barros Luco como becado, o la doctora en el tórax, estos enfermos que estaban con nariceras, conectados a un tubo de oxígeno y que de repente le pedían permiso al doctor y decía, déjeme sacarme esto y así me puedo fumar un puchito, doctor, o déjeme salir allá. Crónicos. Esto puede ser para la risa, pero esto era así. Hasta que no se descubrió que había una asociación entre un hábito y una enfermedad o muchas enfermedades. Porque esto era un hábito, todos hemos visto películas de la década del 70, el 60, el 50, donde todo era una nube de humo, ¿verdad? Hasta que se empezó a entender, por ahí por los 80, que había una relación entre la enfermedad y el tabaco. Y de ahí vino una cascada después de enseñanzas que aprendemos hasta el día de hoy. Nicolás Díaz lo quiero recordar, porque estamos en sede legislativa y fue el que inició una cruzada que no termina hasta el día de hoy. Segundo, a mí me llama mucho la atención cuando le preguntamos hace un par de años atrás en la Cámara de Diputados a la gente de Chile Tabaco, en una de las comisiones que se discutía esto, ¿quiénes son los que más le compran a ustedes? ¿Se nos dijo? Las cárceles de Chile. Sí, no son grupos, no, el gran comprador nuestro son las cárceles de Chile, de esos 50.000 condenados reos. ¿Por qué? Porque existen unos comodatos dentro de las cárceles, donde se produce una asociación entre el Estado, Gendarmería y los reclusos, para que hagan las compras al por mayor, mensual o anualmente. Y se venden adentro los cigarrillos en este comodato. Plop. Tercero, yo no puedo dejar de decir de que los ejemplos de la historia nos permiten decir, según los datos que aquí tengo, los expertos nos corroborarán, que bajó la prevalencia de 42 a 32, más o menos, según Senda. Ya, o sea, se ha producido en estos 30 años un descenso, que estamos lejos todavía. Que nosotros tenemos en la pega legislativa, y aquí voy a las preguntas que ha hecho Carolina, varios temas que resolver. Por ejemplo, todas las tramitaciones que hay varias, aquí hay colegas diputados que tienen enmiendas pendientes en la Comisión de Salud, como por ejemplo la relativa al consumo en recintos deportivos, gimnasios y estadios o espectáculos, como aquella que tiene que ver con la gente que fuma en los servicentros.
Nosotros paramos en un servicentro, echamos benzina y un poquitito más allá, unos metros más allá, donde se venden la comida, los cafecitos, qué sé yo. Ya, regula eso. Cigarrillo electrónico, y le voy a aludir después. Protección de la infancia, actividad deportiva. Y cómo se regula el control a los 100 metros del colegio, que le echamos la venta tanto de los alimentos azucarados y todo lo demás, como los cigarrillos a la vuelta de la esquina en el colegio, le echamos en la práctica. ¿Y qué hacemos con el contrabando de cigarrillos? Porque yo me encuentro en mi ciudad de Rancagua y en todas las ferias libres del país, cada uno en la suya, como al final de la feria, donde están los persas, los más, ahí están a 1.000 pesos. Los petardos están a 1.000 pesos, en cajeterías bonitas, qué sé yo, y nadie deja de admitir, no, si estos vienen de Bolivia. No, si estos entran así, asá, y hay un mercado secundario, así como la venta de remedios, unas cajitas, los señores que venden. Y uno dice, no, pobrecito, él. No, esta es industria. La industria del cigarrillo clandestino, la industria de la venta de medicamentos ilegales en ferias libres, en las cunetas y en todas partes. Son industrias grandes que lucran, que tienen muchos vínculos. Entonces, esos son temas pendientes. Nosotros no hemos empezado a tramitar y lo vamos a hacer, porque está con urgencia siempre el proyecto del cigarrillo electrónico, y le vamos a hacer todas las enmiendas que corresponda que hagamos, y vamos a escuchar a todos los sectores que hay que escuchar. Lo quiero dejar a firme acá, porque no vamos a hacer de esto un pasadizo, un trámite más, como que ya está todo listo. No, no, y lo vamos a hacer con la debida dedicación. Y en esto, cuando venga la subsecretaria, ella también seguramente ha tenido un rol. Ella lleva muy pocos meses, pero tiene un rol en esto, que ha sido muy proactiva. Justamente nos iremos poniendo de acuerdo en la secuencia, porque ustedes comprenderán que en este momento estamos con un tsunami que se llama Ley Corta y Sapre, que inundó la escena legislativa que tenemos en este minuto en la Comisión de Salud. Pero esto se va a abordar, y se va a abordar con esa prolijidad para que esto ocurra. Termino simplemente diciéndole que este Día Mundial, ojalá nos tome a todos con la disposición, el ánimo de los médicos, el ánimo de los usuarios, de los especialistas, para que esto se transforme cada día más en una gran corriente cultural, porque al final esto es un tema cultural más que de disciplina. Es la cultura que nos tiene que llevar a un cierto escenario. Y no sé, lugares como Nueva Zelanda, ojalá que alguien hable de la experiencia neozelandesa, sería bueno, para saber cómo también vamos replicando fenómenos que en un minuto pueden llevar, como en ese país se dijo, fin, con plazo determinado se pusieron temas, plazo, horizonte, y ya. Pero son decisiones de país, son de acuerdo social y político. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente, senador Juan Luis Castro. Le vamos a dar ahora la palabra, vamos a pasar al panel, pero tenemos a Verónica Iglesias, que está conectada. Ella es parte de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, y además también es integrante del Centro para la Prevención y el Control del Cáncer, recientemente creado, el CECAN. Lo que queremos es poder escucharla primero, y después vamos a hacer pasar a los panelistas acá para que ahora la puedan ver desde la pantalla. Así que le vamos a pedir a Verónica que pueda abrir su cámara, y entiendo... Allá, perfecto. Adelante, Verónica. Ella también es integrante del Comité Asesor de Tabaco. Muchas gracias. No sé si se ve ya la presentación. Se ve bien, ¿eh? Ya. Dame un segundo. ¿Ahí? Ya, bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a los organizadores de esta actividad, el Centro de Extensión del Senado y la Fundación Foro Nacional del Cáncer. Bueno, un saludo cordial a todas las autoridades presentes, a la subsecretaria de Salud, la doctora Andrea Albagli, a la directora ejecutiva del Foro Nacional del Cáncer, la señora Carolina Goich, presidente de la Comisión de Salud del Senado, el doctor Juan Luis Castro. Un saludo también a la doctora Carolina Herrera, representante de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, al doctor Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico, y al doctor
Marcos Cornejo, representante de la Mesa Ciudadana Tabaco y Salud. Un saludo también cordial a quienes nos acompañan presencialmente o a través de esta modalidad virtual. En el marco del Día Mundial sin Tabaco, ¿ya? Bueno, como se señaló, mi nombre es Verónica Iglesias y yo estoy asociada al Centro para la Prevención de Control de Cáncer, y claro que no tengo conflicto de interés en este tema. Dado que tengo la misión de revisar las exposiciones en este panel, quisiera recordar brevemente los primeros estudios realizados por Bradford Hill y Richard Doll en Londres a finales de los años 40, cuando ellos observaron que el cáncer pulmonar se observaba con mayor frecuencia o era más frecuente en aquellos que consumían tabaco. Estos investigadores, con el fin de evaluar la consistencia de estos resultados, ampliaron los estudios realizados en Londres a otras ciudades de Inglaterra y realizaron estudios prospectivos en médicos que le permitieron demostrar la asociación causal entre el consumo de tabaco y el cáncer pulmonar. Estos hallazgos fueron reportados tempranamente en la literatura. Sin embargo, no fue hasta los años 1970, como mediados de los años 70, que se implementó en Inglaterra una primera medida o estrategia para este control de tabaco, que fue el aumento del impuesto al tabaco. Mientras tanto, en Estados Unidos, un primer informe, que fue del cirujano general en el año 1964, publicó resultados similares a lo encontrado por estos autores en Inglaterra. ¿Ya? El consumo de tabaco era la principal causa del incremento del cáncer pulmonar, y este riesgo era proporcional al número de cigarrillos consumidos. Bueno, a partir ya de esos estudios, o sea, en el área de consumo de tabaco y los efectos asociados son cientos de estudios lo que se han realizado, ¿ya? Y a partir de estos estudios de seguimiento, o sea, Richard Doll realizó un estudio de seguimiento de 50 años, ¿ya? Y muchos otros estudios se ha establecido que el consumo de tabaco es factor de riesgo de 6 de las 8 principales causas de muerte en el mundo, que se asocia a 8 millones de muertes anuales, que es la principal causa de muerte prevenible a nivel mundial, y en Chile se ha estimado que 52 de las muertes diarias están asociadas al consumo de tabaco. De esta manera, la evidencia científica ha demostrado con creces que fumar se asocia causalmente con el aumento de riesgo de cáncer de boca, cáncer de garganta, laringe, pulmones, bronquios, tráquea, esófago, hígado, riñón, páncreas, vejiga, etc. Y que además del cáncer, el consumo de tabaco se ha asociado causalmente con enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades respiratorias como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otras. Ahora, también se ha descrito una relación causal entre la exposición al humo de tabaco ambiental y el cáncer pulmonar, ¿ya? Y por lo tanto, esta evidencia, como comento, es muy contundente, provoca 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón en hombres y 8 de cada 10 casos de cáncer de pulmón en mujeres. Se ha visto también que este riesgo de cáncer aumenta a medida que aumenta el número de cigarrillos, y también este riesgo es al menos 20 veces mayor en fumadores en comparación con los no fumadores. Ahora, es interesante el tema de la exposición a humo de tabaco ambiental, porque este contaminante también ha sido demostrada la asociación causal en humanos, esta asociación causal entre la exposición a humo de tabaco ambiental y el cáncer pulmonar. ¿Bien? Bueno, con esta evidencia tan abundante, la Organización Mundial de la Salud en el año 2003 convoca a los países a firmar este convenio marco para el control de tabaco. Más de 180 países a esta fecha ya han ratificado la firma, y la adopción de las medidas ha contribuido sin duda a disminuir la prevalencia de consumo de tabaco y de la exposición a humo de tabaco ambiental, tanto a nivel mundial como en Chile. Ya lo han comentado acá.
¿cierto? En nuestro país la prevalencia de consumo de tabaco se ha visto una disminución desde los datos de la primera encuesta nacional de salud del año 2003, en que la prevalencia de consumo era 42%, ha disminuido a un 33% en la encuesta realizada el año 2017. Sin embargo, la irrupción en el mercado de los cigarrillos electrónicos pone en jaque esta disminución sostenida que ha tenido el consumo de tabaco, ya que la industria insiste en enfocar las estrategias de consumo principalmente en jóvenes y en afirmar que estos productos tienen un menor riesgo que los cigarrillos tradicionales, por lo tanto que son una alternativa para quienes desean dejar de fumar, ¿ya? O sea, estos cigarrillos electrónicos, el consumo de estos cigarrillos electrónicos se ha orientado, o el marketing se ha orientado hacia jóvenes y también hacia aquellas personas que desean dejar de fumar. Pero ¿qué sabemos respecto a estos cigarrillos electrónicos? A grosso modo se puede decir que estos cigarrillos funcionan con un dispositivo electrónico que calienta un líquido en su interior para producir un aerosol que luego es inhalado, que es lo que se llama el vapeo, ¿ya? Pero este aerosol contiene varias sustancias químicas, entre ellas la nicotina, que es una sustancia que genera adicción. Por eso es tan complejo, ¿ya? Por eso son tan complejos estos dispositivos que no están regulados, porque muchos de ellos contienen nicotina. Y acá solo quiero dejar algunas imágenes, unos anuncios, cuyas imágenes fueron encontradas en la web hace pocos días, y en varios de ellos se destaca la presencia de nicotina, ¿ya? Lo que es concordante con una nota informativa que emitió el Instituto de Salud Pública el año pasado, donde ellos realizaron un estudio y reportaron que de las muestras de cigarrillos electrónicos que analizaron acá en Chile, el 61% contenía nicotina y la mayoría no lo declaraba en su rotulación, ¿ya? Entonces podemos ver que uno buscando en la web encuentra distintas alternativas. Eso también es una complejidad porque hay demasiada variedad de estos cigarrillos electrónicos y bueno, y están fácilmente asequibles por la población. Ahora, este aerosol de los cigarrillos electrónicos contiene sustancias químicas como los humectantes, los aromatizantes y algunos metales pesados. Los humectantes son sustancias que retienen el agua y los más utilizados en los vapeadores son el propilenglicol y el glicerol, ¿ya? Al principio se creía que estos humectantes no generaban ningún daño, pero el problema es que cuando estas sustancias se calientan, dan lugar a dos tipos de sustancias. Por un lado, sustancias cancerígenas, y por otro lado, sustancias que irritan las vías respiratorias. Y estas se producen en mayor proporción cuando los cigarrillos se calientan a mayor temperatura para producir este aerosol. Ahora, además de estos humectantes, los cigarrillos electrónicos contienen aromatizantes, que son los responsables de dar el sabor, ¿cierto?, a frutas, a dulces, a mentol. Y las investigaciones han reportado que estos aromatizantes presentes en los cigarrillos electrónicos tienen efectos tóxicos en los pulmones, ya que generan inflamación y cicatrices, ¿ya? Lo que puede dificultar entonces o puede generar daño en las vías respiratorias. Ahora, por otra parte, los metales pesados están presentes en la parte del cigarrillo electrónico donde se calienta el líquido, ¿ya? Para producir este aerosol. Y por lo tanto, también se encuentran en el aerosol, ¿ya? Por lo que constituyen una fuente de exposición adicional con el consiguiente riesgo para la salud. A consecuencia de todo esto, o las consecuencias de todo esto a corto plazo, por un lado, se ha visto que inhalar estas sustancias irritan las vías respiratorias, pudiendo generar efectos graves, ¿ya? Y un efecto que tal vez algunos de ustedes recordarán es un brote de enfermedad pulmonar ocurrido en San Francisco a fines de los años 2019, donde hubo 2.668 pacientes hospitalizados y 57 personas fallecidas. La edad promedio de estos pacientes era de 24 años, o sea, estamos pensando en personas jóvenes, ¿ya? Y por otro lado, también es necesario considerar el efecto de estas sustancias potencialmente cancerígenas a largo plazo, ¿ya? El uso de estos cigarrillos electrónicos
son recientes, por lo tanto, no hay investigaciones que hayan evidenciado efectos a más largo plazo, ¿ya? Si bien se sabe que el aerosol del cigarrillo electrónico contiene sustancias cancerígenas, se requieren años de exposición, ¿ya? Y de acumulación de este año para identificar la asociación con algunas enfermedades como cáncer pulmonar, ¿ya? Ustedes vieron los estudios de Richard Doll, o sea, el seguimiento que se hizo de los pacientes fue por más de 50 años, y con toda esa evidencia se pudo generar el nivel de conocimiento que hay actualmente. Entonces, con estos antecedentes, los cigarrillos electrónicos no pueden considerarse un paso intermedio para dejar de fumar, ya que no se ha podido demostrar que estos cigarrillos son inocuos, ¿ya? Ahora, considerando la baja percepción de riesgo en el uso de los cigarrillos electrónicos, el riesgo de inicio de consumo de tabaco en los jóvenes es alto, ¿ya? Dado que muchos de estos cigarrillos contienen nicotina, ¿ya? Bueno, la carga de enfermedades prevenibles y muertes prematuras debido al tabaquismo perdurarán por décadas si no se toman acciones en este momento, ¿ya? Se requiere redoblar todos los esfuerzos, y aquí todos los actores están invitados para disminuir realmente el consumo de tabaco, ¿ya? Porque al ritmo actual de disminución no es suficiente. Por lo tanto, la irrupción de los cigarrillos electrónicos y su uso en jóvenes puede significar un retroceso para alcanzar la meta de poner fin a la carga de enfermedades prevenibles y muertes prematuras con suficiente rapidez si es que no se toman las medidas ahora. Algunas medidas para prevenir el tabaquismo y reducir su prevalencia, ¿ya? Bueno, se ha descrito, el aumento de los impuestos a los cigarrillos es una de las intervenciones más eficaces. Regular los productos de tabaco o directamente prohibirlos, como ya se han hecho en otros países. Campañas de educacional, permanentes para prevenir el inicio y fomentar la cesación. Tratamientos de cesación, que podrían ser financiados justamente con los impuestos a los cigarrillos. Reducir el contenido de nicotina, ¿ya? Por ahí Carolina Goetz señaló, bueno, ¿hay justificación para aumentar la concentración de nicotina en los cigarrillos electrónicos? No, no hay ninguna justificación. La nicotina es adictiva y tenemos que evitar que los niños consuman este tipo de cigarrillos con nicotina porque es una enfermedad, es muy adictiva, ¿ya? Por lo tanto, una vez que se inician es muy difícil dejarlo. También se pueden utilizar mayores restricciones a los puntos de venta. Esto está siendo utilizado en otros países, ya hay muchas restricciones en los puntos de venta. Acá en nuestro país, tal como se señaló recién, se venden en cualquier lugar, sueltos, etc. Ampliar las iniciativas de investigación, de control y prevención del consumo de tabaco y adherir 100% a las directrices del convenio marco para el control del tabaco. Bueno, solamente quisiera mencionar finalmente que en la actividad académica he tenido la posibilidad de realizar varios estudios de exposición a humo de tabaco ambiental, tanto en niños como en adultos, en niños recién nacidos, en niños de 1 año, y si pensamos en la exposición acumulada a través de los años, la impresión es que los efectos más graves aún no se han visto, ¿ya? O sea, esta carga de enfermedad atribuible al consumo de tabaco va a tardar demasiados años en disminuir si es que no ponemos la energía en limitar este consumo. Bueno, eso les quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, por ilustrarnos con datos que son tan claros, ¿no? Que 9 de cada 10 casos de cánceres tengan que ver con consumo de tabaco, que el 61% de lo que se vende para los comúnmente llamados vapeadores tenga nicotina y no lo diga, o sea, no se sepa que efectivamente tienen nicotina, así como los impactos que esto puede tener y la incerteza que hay sobre eso en el mediano plazo, son parte de los elementos que alimentan la discusión que vamos a tener ahora. Quiero invitar aquí a una querida amiga, ya la han saludado, a la doctora Carolina Herrera, de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Ella fue presidente, es broncopulmonar. Venga, por favor, aquí, que nos acompañe.
Tenemos ya, ¿no es cierto?, lo habíamos saludado a Patricio Mesa como presidente del Colegio Médico. Quiero invitar también al doctor Marcos Cornejo, el representante de la Mesa Ciudadana Tabaco o Salud, además académico de la Universidad de Chile, de la Escuela de Salud Pública y de Odontología, la Facultad de Odontología. Venga, por favor. Y además responsable también de la vinculación con el medio del Centro de Envejecimiento, Interuniversitario de Envejecimiento. O sea, con él compartimos también en la mesa y viene un poco representando la voz no solamente de los profesionales, ¿no es cierto?, del mundo médico, de salud, sino también de la sociedad civil como representante en la mesa. La idea aquí, a cada uno les pedimos que trajeran un poco algunas propuestas, ¿no es cierto?, algunos planteamientos, pero creo que la dinámica, lo que nos planteó el senador Juan Luis Castro, la exposición que ha hecho Verónica, nos ayuda quizás más a hacer una conversación, algo más suelto, donde podamos rescatar primero el primer mensaje, ¿no? Yo dejaba planteado esto de cómo avanzamos en la legislación y cómo avanzamos bien en algo que sabemos que genera el impacto que nos ha mostrado con los datos que generan la salud, sobre todo de nuestros niños y de la población. Así que le voy a dar primero la palabra para una intervención a Carolina Herrera. Doctora, tienes que abrir el micrófono. ¿Ahí? ¿Rojo está prendido? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, en primer lugar y para aprovechar el tiempo de inmediato, saludo a la ex senadora Carolina Goich, al doctor Patricio Mesa, al doctor Cornejo, al doctor Juan Luis Castro, y muy agradecida de estar en esta oportunidad de poder compartir con ustedes algunos pensamientos desde el mundo científico, desde la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, en donde yo participo en parte de la Comisión Antitabaco. Estamos aquí con María Paz Corbalán, quien ha sido una defensora de la salud respiratoria en estos aspectos durante décadas. Bueno, hace 10 años atrás estuvimos aquí presentes en el Congreso para abogar, ¿cierto?, por la ley antitabaco. En ese tiempo nadie decía, ¿cierto?, que había 50 muertos en este país al día por enfermedades relacionadas con el tabaco. Y hoy todavía están siendo esas personas que han fumado, a las que se les había negado la información sobre los efectos del tabaco, porque la industria tabacalera estuvo ocultando esta información de que el tabaco producía cáncer. Esta gente fumó, mi mamá fumaba con nosotros, los papás de ustedes fumaban los domingos al lado de la guagua de la embarazada, porque no sabíamos qué era lo que producía. Y eso es justamente para lo que estamos hoy aquí nosotros como sociedad especialista. Querida Carolina, agradeciéndote la invitación realmente, porque lo que queremos es aportar información desde el mundo científico, que yo sé que el Colegio Médico, el Ministerio de Salud y las sociedades científicas, la Escuela de Salud Pública también aporta. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que tener claro que la legislación, los proyectos de ley que hoy se aprueben en Chile tengan considerada el aspecto médico, el aspecto científico, el dato duro, porque se los vamos a exigir, porque se los estamos aportando, porque está ahí y es parte del derecho de nuestras personas de tener leyes y proyectos de ley que incluyan todos los detalles de protección de la salud sin ignorarlos en desmedro de sus condiciones. Y hoy estamos muy contentos de que haya un proyecto de ley que legisle sobre los productos de uso de vapeadores, por ejemplo, o de productos de tabaco, pero estamos sorprendidos de que se hayan eximido algunos ítems respecto a que son para nosotros de especial gravedad, como que se hagan excepciones del tipo uso medicinal de tabaco con algunas sustancias como cannabis, por ejemplo, porque eso le abre la puerta no solo a la adicción y no solo al uso de marihuana, ¿cierto?, sino que eso le abre la puerta al uso de otras drogas en nuestros adolescentes y en nuestros jóvenes. Quiero ser súper enfática en esto, porque el vapeador es un mecanismo, es la vía. Nosotros sabíamos que el cigarrillo tenía 4.000 sustancias cancerígenas, por lo tanto el cigarrillo se ha bajado de la parrilla, ¿cierto?, porque era evidente, pero ahora nosotros estamos aquí para contarles que los vapeadores también tienen efectos sobre el sistema respiratorio, y los vapeadores de nicotina tanto tienen el efecto de la adicción, que es incomprensible que se aumente la cantidad de nicotina por ml de
de sustancia, ¿cierto?, de líquido del vapeo, como también de que incluyan así absolutamente en forma abierta marihuana, porque esto también abre la puerta a otros intereses que pueden ser en contra de la salud de las personas. En este sentido, nosotros pensamos que los vapeadores tienen que ser estrictamente adheridos a los planteamientos de adherencia al convenio marco del control del tabaco. Y aquí yo quiero ser breve en esta intervención, les voy a dejar una sigla, que es una sigla en inglés, que es EVALI, que significa injuria pulmonar producida por inhalar y vapear cigarrillos electrónicos. ¿En qué se caracteriza? Se caracteriza por un daño pulmonar, inflamación del pulmón, hemorragia pulmonar, neumonías eosinofílicas, neumonías lipoídicas, que tal como apareció en la diapositiva, partió con un brote en San Francisco en el 2019 con 3.000 personas, pero se ha descrito brotes hasta de 30.000 personas y se ha descrito letalidad a partir de eso hasta casi el 50% de los usuarios que sufren esa consecuencia. Por lo tanto, tenemos que ser absolutamente claros. Aquí el cigarrillo electrónico no aprobado inocuidad. La comparación espuria con el cigarrillo fumado es como decir, bueno, si a alguien lo matan de una puñalada por la frente, entonces mejor que lo matemos por una puñalada por la espalda. Es absolutamente incomparable. Nuestra posición como sociedad científica de enfermedades respiratorias es que el cigarrillo electrónico tiene que probar su inocuidad antes de ser incorporado como una legislación que sea difícil después de controlar. Y en ese sentido, para terminar, y gracias por la posibilidad de intervención, creo que el decir uso terapéutico tiene que ser muy bien definido, porque el uso terapéutico de plantas medicinales es para disminuir la inflamación, y esto produce inflamación incontenible en el sistema. Así es que por ahí partir. Muchas gracias, doctora, por tu intervención. Vamos a saludar a la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Bagli. Muchas gracias por estar acompañándonos acá. Está sentada ahí en primera fila junto con el senador Castro. Después la vamos a hacer pasar porque usted tiene la siguiente intervención. Estamos aquí en el panel comentando justamente los desafíos legislativos que tenemos y queremos escuchar ahora a Marcos Cornés como representante de la Mesa Ciudadana Tabaco o Salud. Muchas gracias. Muchas gracias, sin duda, a la Comisión de Salud del Senado y, por supuesto, a la ex senadora Carolina Goy, con quien, como ha señalado, estamos trabajando en el comité, en el Consejo Asesor del Tabaco, y en mi caso, representando a una sociedad científica. Aquí estoy en representación de la ciudadanía, una mesa ciudadana de Tabaco Salud que tiene larga data en términos de abogacía para avanzar en el control de tabaco y poder reducir los efectos dañinos a nivel poblacional en Chile, ¿no? Yo quiero iniciar retomando una de las palabras que señaló la ex senadora Goich, Carolina, ¿no? Para nosotros representa efectivamente esto un retroceso, claramente, tal como está propuesto y fue aprobado el proyecto de ley. Gracias. Tal como fue propuesto, fue aprobado, como está aprobado, nos parece un retroceso por lo que se ha señalado ya acá. Hemos escuchado evidencia científica respecto al daño, algunas posiciones, actitudes que hubo de la industria tabacalera en décadas antiguas, y de alguna manera sentimos que esto está como repitiéndose, ¿no? En términos de desinformación u omitir daños eventuales que los productos que esta industria provoca, ¿no? Con lo cual, insisto, quizá una de las palabras que podría resumir nuestra intervención es aquella, y por eso es que parto con la misma. Tenemos esperanza y valoramos tremendamente lo que acaba de señalar el senador Castro, ¿no? Tenemos mucha esperanza en que efectivamente avance esta propuesta, de manera que ojalá podamos retomar algunos aspectos que estaban en la propuesta original, que emanó del propio Senado, ¿ya? Por otro lado, acá se ha insistido, y para nosotros nos parece tremendamente preocupante el término de que, aún desconociendo que hay evidencia científica sólida de que esto, por un lado, de que efectivamente contribuyen a dejar de fumar, eso es muy controversial, ¿ya? Muy cuestionado por la comunidad científica. Hay otros actores científicos que han levantado evidencia al respecto, pero sin duda la evidencia mucho más sólida y de calidad no apunta precisamente a aquello.
muy por el contrario. Y por otro lado, los efectos deleterios que está provocando en distintos contextos, como es la sobreexposición y el sobreconsumo de nicotina, la nicotinosis, ¿no? Como los jóvenes y adolescentes a través de este mecanismo están haciéndose adictos a la nicotina en los nuevos productos del tabaco, y además que constituye una entrada para el consumo dual o continuar como cigarrillo tradicional. Como señaló Carolina Herrera, me acompañan Carolina con mucho gusto, creemos que deben llamar, bueno, tengo a mi lado al presidente del colegio, ¿no? Sin duda que es relevante lo que ella señala en términos de las implicancias legislativas que puede tener proponer el uso terapéutico de un producto, ¿no? Por todas las implicancias que tiene, debe considerarlo como tal, la normativa que regula los productos farmacológicos, su autorización, quién los expende, cómo se distribuyen, cómo se recetan, quién los controlan, etcétera, ¿no? Y debemos pensar, y hablo aquí desde una mirada de ciudadano, que también yo ya he experimentado conflictos en contextos públicos, bares y otro tipo, con gente que está vapeando, ¿no? Y me están exponiendo a mí a humo indeseado. Entonces yo me supongo, si pensamos en algún producto que sea alguna hierba medicinal, ¿ya? Que también ahí hay muchas posiciones, ¿no? Lo que puede significar en la convivencia diaria. Un tema ahí también re interesante. Podemos entender las necesidades que las personas, de acuerdo a alguna evidencia científica, puedan levantar al respecto, pero las implicancias de esto, llevarlo a este marco legislativo, nos parece tremendamente preocupante. Por otro lado, sin duda que cabe admitir, y lo ha señalado Verónica Iglesias de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile recién, la evidencia es reciente. Al igual que en la década de los 50, 60, la industria tabacalera vendía un producto que sabía que dañaba y mataba y no lo declaraba. Al contrario, mentía, ¿no? Con glamour y todo lo que saben. Está ocurriendo lo mismo ahora. El Senado nos hablaba de antes que en los 60 y 70 teníamos bueno, antes quizás los cines, las películas invadidas con humo, ¿ya? Yo también tuve en mi especialidad que hice, no mucho tiempo atrás, el 2000, una autoridad de la facultad que me hacía clase, fumando en la clase, ¿no? O sea, poco tiempo, efectivamente estaba absolutamente normalizado, o las personas prescindían del daño que pueden provocar a otros que no desean de fumar, ¿no? Entonces, esa nube que veíamos en el cine ahora también está, lo que pasa es que está en las redes sociales, ¿no? Los jóvenes y adolescentes a quienes están dirigidas las campañas de estos productos están siendo igual de invadidos como nosotros u otras generaciones lo vivieron a través de estrellas de la televisión y de cine, etcétera, ¿no? Por tanto, creemos importante, nos llama la atención, entendiendo que también desde la autoridad sanitaria debiera haber una preocupación respecto a esto. Vamos a escuchar a la subsecretaria, estamos tremendamente atentos a lo que pueda señalar al respecto. No sé, usted no había llegado todavía, que bueno que se incorporó, pero nos explicó la ex senadora, pero el senador se comprometió acá efectivamente a mejorar, ¿ya? Nos da esperanza porque tenemos esperanza, o sea, ha quedado grabado, muy grabado, ¿ya? Yo le hice un video, ¿no? No, sin duda, nos parece que hubo un compromiso público acá de mejorar, reconociendo probablemente que hay brechas importantes que están siendo señaladas acá y que desde la ciudadanía nosotros queremos destacar. Acabo de hablar del inicio dual, es un tema que nos preocupa tremendamente. La evidencia y los datos epidemiológicos a nivel internacional así lo demuestran. Estados Unidos, que es muy referente para nuestra cultura, las autoridades de salud pública están absolutamente preocupadas por la pandemia o la epidemia que hay de alto consumo de nicotina y dependencia de la nicotina en jóvenes, ¿no? Porque desde nuestra perspectiva, y como muchas personas también lo sostienen, la industria está reemplazando sus clientes que se están muriendo por estos nuevos productos, a través de hacerlos dependientes con estos nuevos productos. Esperamos que el Senado efectivamente y la Comisión de Salud pueda retomar lo que originalmente se propuso por parte del grupo de senadores y senadoras que hicieron aquel proyecto, entre los que está la ex senadora Goich, y tenemos mucha esperanza que efectivamente ello pueda retrotraerse a esa etapa, no a la iniciativa. El tema de el uso terapéutico imperativo, que como se reglamenta, o sea, como se señala en la ley, nos parece que tiene implicancias importantes que hay que tener en cuenta en este ámbito. Lo dejo ahí, seguramente habrán otros temas que discutiremos en el marco de lo que nos presente también el otro expositor. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco.
Queremos escuchar ahora la voz del representante de los médicos y médicas, ¿no? Patricio Mesa. Aquí lo hemos señalado, parte de lo que contiene este texto es que con la receta médica se establece el uso terapéutico. Eso implica también parte del acto médico, podría decir uno, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias de eso? ¿Cuál es la mirada que tiene el gremio? Y cómo podrían acompañar también lo que queda de la discusión de ambos proyectos de ley. Doctor Mesa. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos, buenas tardes. Gracias por la invitación, subsecretaria. Bueno, sin duda ya hay absoluto consenso de lo negativo que es para la salud humana el tema del consumo del tabaco, tanto en forma activa como en forma pasiva. En eso no hay duda y no podemos seguir deteniéndonos en ese punto. Como tenemos esa convicción, obviamente como colegio médico creemos que tenemos que hacer en el Poder Legislativo también incorporar los mecanismos a través de los cuales podamos impedir, dificultar o retrasar el inicio del hábito tabáquico en los niños, que son los futuros consumidores por largo plazo, que es lo que se decía que son los que hoy están probablemente satisfaciendo los requerimientos comerciales de las empresas que lucran con el consumo de tabaco. Desde ese punto de vista también si queremos que las personas que ya están afectadas por una dependencia al uso de sustancias como el tabaco, que en el Poder Legislativo a través de leyes también podamos garantizar que tengan acceso a tratamientos oportunos y adecuados que justamente faciliten o de alguna forma los rehabiliten de su consumo anormal de sustancias, justamente para que como país podamos incorporarlo y que ellos sientan que también hay una preocupación desde el punto de vista de salud pública para ellos, no solamente sea un tema ideológico desde el punto de vista de si es bueno o malo fumar, sino que también hay una preocupación de aquellos que en algún momento iniciaron el hábito y que como país no fuimos capaces de enfrentar. Ahora, creemos que la inclusión en un texto legislativo de un tema, un acto médico que es recetar, primero no creemos que es algo que debe ser considerado. O sea, que a través de leyes se esté regulando un acto médico no violenta. Tuvimos una experiencia propia reciente a través de la cannabis, que las plantas de cannabis sean recetadas en forma médica, nos complica un poco porque además no responde a ninguna de la evidencia científica que tenemos. ¿En qué sentido? No sabemos qué dosis estamos administrando, no sabemos cuál es la frecuencia, no sabemos bien cuáles son los efectos adversos, por lo tanto, claramente ese es un tema que hay que revisar y creemos que a través de una ley no se debe legislar justamente la prescripción médica. Y en ese sentido, hoy ofrecemos toda la ayuda a quien al Poder Legislativo cuando discuta este tema, que como colegio médico pongamos a su disposición a toda nuestra institución y a nuestros departamentos técnicos para aportar toda la evidencia científica en uno u otro sentido, que en este caso tenemos certeza que va por el lado de que no hay ninguna evidencia técnica, científica, que avale, digamos, que estas sustancias son inocuas para la salud. Lo otro que nos preocupa desde el punto de vista también social y ético es que si esto se va a autorizar con fines terapéuticos en lugares públicos donde hay niños, donde hay ancianos con problemas respiratorios y de salud, o por el solo efecto estético de ver esa cantidad de vapor que sale de un aparato, si eso no se vulneran los derechos de los que vamos a estar rodeados. Por ejemplo, que acá cualquiera de los que estamos acá pudiésemos estar vapeando supuestamente con fines terapéuticos, más aún si, como dije antes, no hay evidencia científica que avale su uso terapéutico. Y en ese sentido, como colegio, yo creo, lo tenemos que discutir a nivel de Consejo Nacional, pero probablemente va a haber una postura clara en el sentido que no tiene por qué incorporarse una receta para justificar el uso de estos fármacos. Creemos que acá hay una discusión de fondo entre un tema claramente de salud pública en relación a un tema comercial que está avalado por las tabacaleras, por lo tanto eso lo tenemos que transparentar y que en cada circunstancia en las cuales se discuta esto, cada uno de nosotros debe manifestar si tiene o no conflictos de intereses con respecto a este tema. Hemos tenido grandes sorpresas, por lo tanto yo creo que tenemos que ser categóricos en que cada uno de nosotros demuestre que no tiene ningún interés comercial con ninguna de estas instancias. Esto es un tema de salud pública, no es un tema comercial, ¿ya? Y lo otro, como decía el senador Castro, que hoy haciendo memoria de nuestros tiempos de universidad, cuando veíamos a nuestros maestros, grandes maestros de la medicina, pasar visita en pacientes respiratorios, pacientes con ventilados, con nariceras, con oxígeno, y el profesor nuestro fumando, o en nuestros auditorios cuando estábamos en clases magistrales, nuestro profesor, nuestro maestro estaba fumando delante de nosotros. Pensemos qué vamos a pensar en 10 años más cuando en forma retrospectiva miremos cuando estábamos, ¿se acuerdan cuando discutíamos el tema de los vapeadores?
nos habremos equivocado o no. Por lo tanto, yo creo que es el momento en que tenemos que tomar las decisiones más serias, basadas en la evidencia científica, en el bien común. Porque no solamente afecta a la persona las secuelas del consumo tabáquico, sino que también tenemos que preguntarnos cómo se financian las secuelas justamente de este hábito que tienen un porcentaje importante de la población. Y eso lo pagamos todos. Y en un país en los cuales, la subsecretaria lo sabe claramente, donde no existen recursos ilimitados para todo, si podemos ejercer o desarrollar políticas públicas de salud a través de leyes que de alguna forma protejan a la comunidad de adquirir complicaciones y secuelas graves de enfermedades como la secundaria al uso del tabaco, a lo mejor podemos avanzar con intensidad en eso, de tal modo que esos dineros primero los podamos usar en prevención, en rehabilitación y también invertir en muchos otros temas de salud pública que son de primera prioridad en nuestro país. Eso quería decir, Carolina. ¿Puedo agregar algo, perdón? Muchas gracias, doctor Mesa. Le voy a dar la posibilidad a los tres panelistas de dar un mensaje final a partir de las reflexiones de lo que han escuchado de De defenderse. el espacio a réplica breve para poder después escuchar a la subsecretaria. Sí. Carolina, toca ya. Sí. ¿Te parece? Ahí está. Me parece fantástico este diálogo. Solo quiero aprovechar la instancia para decir algo que creo que no he dicho nunca, que los pacientes hospitalizados en los hospitales psiquiátricos, la gente que está en las cárceles, ¿por qué ellos son ciudadanos de segunda clase que pueden estar expuestos a una sustancia que les va a cortar la vida y va a significar más enfermedad? Que alguien me explique eso en algún momento porque no lo puedo entender. Y en ese sentido, ya que no sabemos los efectos que va a tener el vapeo, la sustancia, se exige desde el mundo científico y desde la comunidad toda que cada una de las sustancias que estén contenidas en los vapeadores sean transparentadas, quién está detrás de eso, cuál es la industria que aboga, que hace lobby por eso, y qué recursos son en realidad aquellos que el doctor Juan Luis Castro decía, ese cigarrillo boliviano que está en el colero de la feria, ¿es una cosa de él o es de una industria mucho más grande? Entonces, por favor, creo que eso es algo, una conversación que tenemos que tener. Nosotros como intensivistas, cuando vemos a un personaje que está enfermo, que tenemos que ventilarlo, intubarlo, tenemos que entender cada uno de los sistemas, qué es a lo que fue expuesto. Si hoy tenemos comercializadas y autorizadas por el Instituto de Salud Pública algunas sustancias en la que hay un producto dentro de ellos que va a producir daño respiratorio, ¿quién se va a hacer responsable de eso? Muchas gracias, doctora. Marco. Sí, gracias, Carolina. Yo quería complementar como idea, a partir del título del seminario, ¿no? Es decir, desafío legislativo. Claramente Chile tiene una brecha importante, hay algunos estudios científicos que así lo demuestran, el índice de interferencia, la aplicación de la escala de control de tabaco por el equipo que creó esto en Europa, que se validó en Latinoamérica, y Chile sale no muy bien rankeado, no pésimo, pero no muy bien tampoco. Es decir, tenemos una brecha bastante amplia de mejoras de cambios de estructurales o de políticas para avanzar en control de tabaco desde lo impositivo. Ayer la subsecretaria posteaba respecto al tema del contrabando, no me acuerdo, sí, para adscribir efectivamente al tema del comercio ilícito. Estudios de Guillermo Paraje, que fue una parte también de la mesa, ha demostrado que el contrabando no ha aumentado, muy por el contrario, ha disminuido, aun cuando hubo aumento impositivo, que es como lo que argumenta la industria para oponerse a aquello, ¿no? Creo relevante, estoy acabando ya, me parece importante, la ex senadora partió un poco retomando el proyecto de ley que está descansando en el Parlamento, nos preocupa tremendamente porque, como señalaba la doctora Herrera, hay un tema de cesación, y también el doctor Patricio Herrera respecto a aspectos éticos de pedirle a alguien que deje de fumar cuando no hay oferta pública al respecto. Sabemos que el Ministerio también está trabajando, lo valoramos tremendamente como mesa ciudadana, pero queremos que podamos avanzar efectivamente en eso. Y finalmente, por supuesto que nos preocupa desde lo técnico lo que se está regulando en esta propuesta, que son 45 miligramos, como lo señaló la senadora Coich, de altísimo. O sea, la directiva europea propone 20 miligramos por ml. Y aquí estamos hablando de 45, ¿no? Y por otro lado, creo que también hay dos cosas que creo que... Como chiste el bombo fica, eso. Había 10 kilos de droga, ahora hay 9, ahora 8. No hay nada, claro, ¿no? Efectivamente. Y...
¿no? Entonces, hay un tema claro, porque si queremos, o sea, sabemos que el senador hablaba de Nueva Zelanda, pero Nueva Zelanda está contradeciendo lo que dice la OMS. No reconoce la declaración que hace la OMS al respecto a los cigarrillos electrónicos. Se desdice de aquello, a partir de eso legisla. Ojo, entonces, ¿qué tenemos como referencia? Suponiendo que los marcos regulatorios de compra, que no va a haber compra por internet, etcétera, sabemos que esa no es la realidad. Entonces, legislar sobre un hipotético de conducta humana no nos parece responsable. Hacemos un llamamiento a retomar la propuesta legislativa que está descansando, también avanzar en cesación, y tenemos la confianza que el Ministerio de Salud pueda reponer las iniciativas iniciales en los espacios que quedan de mejora para este proyecto. Muchas gracias. Y agradecer nuevamente a la organización. Muchas gracias, Marcos. Doctor Mesa. Para terminar, quiero solamente mencionar que lo que se diga, o sea, se escriba en un proyecto de ley, en todas partes hablamos siempre que se debe mejorar la fiscalización, pero también tenemos que ser realistas. La fiscalización no existe. Por lo tanto, no soñemos que en un texto legislativo vamos a mejorar la fiscalización, porque eso en la práctica no hay. Voy a dar un ejemplo, la comida clandestina que venden en las calles. Todos sabemos que hay que fiscalizar, pero lamentablemente en nuestro país faltan recursos, muchos de los cuales justamente usamos para tratar patologías graves como consecuencia del tabaco. Pero si no vamos en la práctica a tener ese poder de fiscalización, entonces seamos más restrictivos en las leyes, de tal modo que no existan interpretaciones de ningún tipo, puesto que no van a poder ser fiscalizadas, como la situación de cárcel, donde a través de los cigarrillos pueden introducir cualquier tipo de sustancia al interior de los centros penitenciarios. Por lo tanto, es un desafío, y lo importante, que hay mucha voluntad de participar, y acá tiene que primar el bien común, el interés común, el interés público, de la salud de todos y todas, y por supuesto también lograr los objetivos sanitarios que nuestro país tiene. Por lo tanto, una invitación a que todos participemos, y reitero que nuestro colegio está con toda la disposición a hacerlo. Muchas gracias, le damos un fuerte aplauso, le invitamos a que se queden acá, y yo voy aquí a pedirle a la subsecretaria que encabece ella acá en la testera, si no, podemos sumar otra silla, y sí, no hay ningún problema. Teníamos una presentación que yo creo que la van a enviar desde allá. Me pongo para allá. Lo voy a dejar ahí en la mitad, y se la van allá. ¿Prefieres verla? Está cargada. Sí, está cargada, pero no la va a ver. Ahí, yo me preocupo acá. Bueno, yo quiero solamente contarle a la subsecretaria, además de agradecerle su presencia acá, que un poco lo que motivamos como discusión y por qué este día quisimos estar acá en el Parlamento haciendo esta alerta, ¿no es cierto?, del Día Mundial Sin Tabaco, justamente porque hay cosas que están pasando, ¿no? Y nuestra experiencia, sobre todo desde la sociedad civil, desde el mundo más de la evidencia científica, es que si no damos las alertas con la suficiente fuerza en su momento, puede ser tarde. Una mala legislación es una legislación que permanece y que es muy difícil de cambiar. Así como también si pasan 10 años, que es lo que nos ha sucedido con una de las iniciativas que tiene que ver con adecuar nuestra legislación al convenio marco de la Organización Mundial de la Salud, también son 10 años en que se han perdido vidas que se podían haber salvado. Entonces, queremos desde acá, y por eso valoramos tanto el compromiso del senador Castro, pero también de parlamentarios que nos acompañaron al principio, diputados y senadores, de incorporar esto, ¿no? Y acoger también los planteamientos que se están haciendo. Y quiero saludar a la Andrea Rastrello, que está acá con nosotros, que es presidenta del Colegio de Enfermeras también, que está presente allí atrásito. La saludamos al principio, pero ahora que está acá la subsecretaria, agradecerle porque presidenta nacional, por supuesto. Subsecretaria, te dejo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar acá. Para nosotros como Ministerio de Salud este es un día extremadamente importante, en particular como Subsecretaría de Salud Pública. Nuestro mandato es proteger la salud de las personas, y para eso, evidentemente, trabajando con gran prioridad en lo que es la prevención, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Y en ese sentido, no cabe ninguna duda que uno de los grandes desafíos y una de las batallas más importantes que tenemos que enfrentar es justamente la de control del tabaco. Por eso que este día del Día Mundial Sin Tabaco
Es un día que es muy importante y por eso quiero comenzar por agradecer la organización de este seminario y por supuesto que habernos invitado a participar de esta tan importante instancia. Tengo una presentación que tiene un poquito de animaciones, así que no sé quién está pasándola. Ahí, espérenme ahí un segundito. Ahí. ¿Por qué es tan importante este día para nosotros? Ya voy a hacer un juego con las cifras, así que no crean que son cifras así perdidas. El consumo de tabaco en Chile, antes de entrar a las cifras, contexto general. Recordemos que si hablamos de la carga de enfermedad, es decir, si pensamos al mismo tiempo de todos los años de vida perdidos por muerte prematura y todos los años de vida saludable perdidos que son vividos con discapacidad, en Chile todo ese fenómeno, el 80% se explica por las enfermedades no transmisibles. Y dentro del conjunto de enfermedades no transmisibles, el factor de riesgo evitable más importante es el tabaco. Y es por eso que es el primer contexto que le da relevancia a todos los esfuerzos que tenemos que destinar como país a su control. Y acá hay algunas cifras que lo que hacen es reflejar esto. ¿Qué creen ustedes que son los 120.000? La siguiente, por favor. 120.000 son los casos anuales, solo anuales, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de cáncer, enfermedades cardíacas y otras enfermedades que se producen por el consumo de tabaco. ¿Qué creen que es el 16%? Siguiente, por favor. El 16% es el porcentaje de todas las muertes en Chile que se producen dado el consumo de tabaco. 52. ¿Qué es 52? Los muertos diarios. Los muertos diarios. Siguiente, por favor. Me habían hecho trampa. Ya lo habían dicho. Yo me quiero detener en esta cifra un segundo y que hagamos memoria al año 2020, al año 2021, cuando hacíamos el ejercicio de contar cuántas personas fallecían en Chile por COVID y veíamos cifras en este orden de magnitud y justamente nos espantábamos, porque era mucho. Bueno, esto ocurre todos los días. Entonces, cuando hablamos de tabaco, no es una exageración decir que estamos frente de una pandemia de larga data, que se arrastra hace mucho tiempo, es solo que está invisibilizada. Yo también estudié en universidades donde los profesores fumaban adentro de la clase. Entonces, efectivamente, culturalmente ya se ha avanzado mucho en desnaturalizar el consumo de tabaco, en desnormalizarlo, pero hay mucho que avanzar en aquello porque también tenemos que dejar de normalizar el impacto que tiene en salud. ¿Y qué son los 3.2 billones de pesos? Es el costo del daño producido por el tabaco en el sistema de salud y en la economía. 1.5 billones es lo que gasta el sistema de salud chileno en tratar patologías secundarias al consumo de tabaco. 1.5 billones de pesos. Eso es lo que gasta el sistema de salud. Así que la verdad que las palabras del doctor Mesa son muy certeras. Estos son recursos que el sistema de salud podría destinar a otros esfuerzos, o el Estado podría destinar a otros servicios de bien público más que tratamiento del tabaco. Eso es 1,7% del PIB. Esta cifra es el 1,7% del PIB, que es 5 veces lo que gastamos en ciencia y tecnología. Estas son las personas que anualmente enferman por consumo de tabaco. 62.000 casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades cardíacas, accidente cerebrovascular, neumonía, otros cánceres y cáncer de pulmón. Es importante hacer esta aclaración porque también es un error común pensar que el consumo de tabaco solamente es causante de cáncer de pulmón, pero la verdad es que es un factor de riesgo para también otros tipos de cánceres, con una magnitud similar a la del cáncer de pulmón, de hecho mayor, cuando uno suma todos los cánceres, sacando el cáncer de pulmón, que son secundarios al consumo de tabaco. Siguiente, las personas que mueren anualmente por consumo de tabaco, 5.700 casos atribuidos a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cerca de 3.000 a cáncer de pulmón, 3.000 a otros cánceres, 2.900 enfermedades cardíacas, 2.197 casos de muerte por tabaquismo pasivo y otras causas secundario, accidente cerebrovascular, 1.200 y 693 casos de muerte por neumonía. Llegamos así entonces, la siguiente. Gracias. A hablar del convenio marco. El convenio marco es un tratado internacional al que Chile adscribe el 2003 y que se ratifica en el Congreso el 2005. Y por ende tenemos una responsabilidad como país de avanzar en efectivamente responder a todas las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud
dentro del convenio marco. Una de esas, efectivamente, una muy buena noticia. Ayer instauramos una mesa de trabajo con Economía, con Hacienda, con Servicio de Impuestos Internos, con Aduana y con la Subsecretaría de Relaciones Exteriores Internacionales para avanzar en ratificar lo que es el artículo 15 del convenio marco para el control del tabaco, que es el protocolo para regular el comercio ilícito, porque es una de las formas de facilitar el acceso. Y todas las medidas que apuntan a determinar la facilidad del acceso de las personas al tabaco son medidas que han demostrado ser muy efectivas. Y esto porque el convenio marco justamente tiene como objetivo proteger el derecho a la salud de las personas, y que eso es alcanzar que todas las personas logren su nivel máximo de salud posible. Dentro del convenio marco se especifica lo que la OMS llama en su sigla la estrategia Empower. Esto es por las siglas en inglés. Entonces yo la presentación de hoy la voy a armar un poco en torno a esto, porque nos permite estructurar los esfuerzos que hace el Ministerio de Salud en cada una de las siglas que ya voy a describir, pero también pasando ya a lo legislativo, de por qué cada indicación o objetivo regulatorio es importante, respondiendo justamente a lo que se refiere a esta sigla, que es la serie de estrategias que justamente muestran tener mayor costo-efectividad. La siguiente. Ahí están. La M es de monitoreo, la P es de proteger a las personas del humo de segunda mano, la O es de ofrecer justamente tratamiento para el cese tabáquico. Esto es una adicción, no es una materia de voluntad de las personas. W es warn, que es advertir, y por ende acá se anclan todas las campañas comunicacionales que hacemos para informar a la población. De hecho, hoy día hemos también informado que nuestra campaña Humos Letales, que lanzamos el año pasado, no sé si la vieron, una campaña comunicacional con animaciones japonesas para llegar al grupo objetivo de población entre 12 y 15 años, que es donde se inicia el consumo de tabaco, tendrá una segunda temporada. Así que se viene la segunda temporada en septiembre. La E es de enforce, que es reforzar justamente todas las medidas con la fiscalización. Y R, muy importante, específica para raise, y esto se refiere a aumentar impuestos. Eso es la R del Empower. Vamos por una entonces. Siguiente, eso. Acá están dentro de las estrategias relacionadas al M, que es el monitoreo. Quiero destacar algunas cifras de la encuesta nacional de salud del Ministerio de Salud. En el lado más izquierdo de este gráfico están las barras que se refieren a la prevalencia de consumo de tabaco total en el país. Esto es población general. Y por ende vemos que hay 3 barras. Eso quiere decir, la de la más a la izquierda es de la encuesta del 2003. La del medio es la encuesta del 2009-2010, y la que está en azul es la del 2016-2017. Este patrón se repite en las tres series de barras agrupadas. Buenas noticias en todos los casos, tanto en población general, que es el de la izquierda, en hombres en específico y en mujeres, en todos hay una disminución del consumo de tabaco desde el 2003 hasta el 2017. Pero seguimos estando muy lejos de poder decir que estos son, o sea, es una tendencia favorable, pero si miramos la prevalencia final del 32,5% actual de Chile, eso quiere decir que en Chile es el país donde más se fuma en Latinoamérica. Somos el país, en comparación con los países de la región, con mayor prevalencia de consumo de tabaco. Entonces, vamos en buen camino, pero estamos lejos de estar donde queremos estar. Nos falta mucho aún. Esta es la encuesta nacional en población escolar, es de Senda. Acá tenemos cifras del 2019 y el 2021. Todas las en morado son el 2019, azul el 2021. Y lo que muestra que también condice lo que dice la encuesta nacional de salud. Hay una disminución en la prevalencia en todos los grupos según cómo lo analicemos. El total de la población de un 3% a un 1,9%. También disminuye en hombres, en mujeres, disminuye en cada uno de los grupos, de los cursos estudiados, y también si es que uno estratifica por tipo de establecimiento, si es municipal, subvencionado o pagado. Entonces hay una disminución en cada uno de estos grupos. Esta es la evolución de la prevalencia del consumo de tabaco que hace Senda, pero en población general, entonces ya de los 15 a los 65 años. Y acá quiero destacar 2 cosas. Hay un descenso que empieza a notarse el 2008, y que si se fijan la línea café, la que está arriba, la roja es la prevalencia de vida, personas que alguna vez en su vida han fumado. Entonces, esa no va a ser alterada por los cambios de la política pública, porque quien fumó hace 10 años sigue siendo contado como alguien que fumó alguna vez.
pero todas las otras líneas son prevalencias de temporalidades más cortas. La que está superior a la que está la café es prevalencia de consumo del último año, la gris que está después es el último mes y luego el diario. Todas estas disminuyen a partir del 2009 y se ve una disminución más acentuada o una nueva caída cerca del 2013. O sea, acá pasaron dos cosas. El 2013, la implementación de la ley de tabaco que prohíbe fumar en espacios cerrados, lo que demuestra que una de las medidas efectivamente más eficientes es regular el consumo de tabaco con medidas poblacionales. Y también acá me gustaría tener las cifras de Guillermo Paraje, pero lo que ocurre al mismo tiempo desde el 2009 es un aumento de los precios de la cajetilla de tabaco. No vía impuestos, pero vía aumento desde la industria de los precios del tabaco. Lo que esto comprueba, lo que dice la evidencia internacional, que el consumo de tabaco es elástico, es decir, el consumo de adquisición del pago de las personas para comprar tabaco es sensible a las modificaciones de precio. Por ende, un aumento en el precio lleva a una disminución en la prevalencia. Siguiente. Para la P de protect o proteger a la población del humo de tabaco, acá lo importante es proteger a las personas del tabaco ajeno, el humo de tabaco ajeno, que es una mezcla de miles de químicos, muchos de los cuales son tóxicos y pueden causar cáncer a las personas. Y no existe ningún nivel seguro de exposición al humo de tabaco ajeno. No existe que es solo un poquito, sino que toda exposición es una exposición que puede ser dañina y causa serias enfermedades. Y por eso la ley del 2013 lo que hace es prohibir fumar en espacios cerrados de uso público y también prohíbe fumar en algunos espacios abiertos de uso público, como establecimientos educacionales y establecimientos de salud. Y esta es la línea efectivamente a la que debiese dirigirse toda la regulación con respecto al consumo de tabaco y así como también productos de nicotina. Siguiente, la O es ofrecer ayuda para el abandono del tabaco. El tabaco tiene nicotina, que es una droga muy adictiva comparable a la heroína y cocaína en el nivel de adicción. No estamos hablando del daño, sino que en el nivel de adicción. Y por ende, es importante que las personas que quieran dejar de fumar cuenten con apoyo terapéutico para eso. Existen programas de cesación de hábito tabáquico, con orientación clínica, profesional y también con fármacos, con apoyo farmacológico, que son de gran efectividad. Y por eso el Ministerio de Salud sigue trabajando y muy comprometido en poder ofrecer esto a la población en la red de atención primaria de salud. Esperamos tener novedades con eso pronto. La W es de warn o advertir los peligros del tabaco, que es como les comentaba, acá se enmarca la campaña que hicimos el año pasado, que es la que ven allá a la derecha, humos letales, porque las advertencias son una medida extremadamente costo efectiva. Las advertencias están en distintos lados, en la cajetilla de cigarro, y también las campañas que hacemos específicas poblacionales. Y, por ejemplo, las advertencias de las cajetillas quiere decir que las personas que fuman se exponen 7.000 veces a lo largo del año a una advertencia de la cajetilla. Por eso también es importante que vaya rotando la advertencia, porque si la advertencia no rota y es siempre la misma imagen y siempre el mismo mensaje, genera un efecto de adecuación a ese mensaje y deja de llamarle la atención. Y por ende la exposición de las personas a esa advertencia pierde su efectividad. Entonces, el que la advertencia pueda o no cambiar es un elemento súper importante en el diseño de cómo se regula la advertencia. Dentro de las iniciativas de sensibilización, también tenemos un trabajo en el Ministerio de Educación que se hizo por primera vez desde el 2014, que es un Plan Nacional de Educación de Tabaco y sus daños para población escolar. Siguiente, la E. No voy a entrar mucho acá porque lo quiero tocar después. Efectivamente, así cumplir las provisiones de publicidad, promoción y patrocinio, y para eso necesitamos el trabajo de la fiscalización desde la Seremi de Salud, que efectivamente es un trabajo que se realiza desde la Seremi, pero que tiene distintos desafíos que ya voy a mencionar. Y R, como dije, se refiere a aumentar los impuestos al tabaco. Aumentar los precios de los productos de tabaco a través de impuestos es la medida que es más costo efectiva para reducir el consumo de tabaco. Los estudios realizados por el Banco Mundial han estimado un incremento en los precios de 10%, reduce el consumo de tabaco en un 4%. Esta es a la que me refería del comportamiento elástico. Eso en los países de alto ingreso y en un 8% de los países de ingreso medio y bajo. Y es muy importante que en Chile, además de la prevalencia de consumo general, el consumo no es igual en toda la población, sino que distinto según niveles socioeconómicos. Y es mucho mayor la cantidad el consumo de tabaco en niveles
socioeconómico más bajo, por ende son las personas que más se ven afectadas por el consumo de tabaco, así como la población joven. Y estos son los grupos donde efectivamente un aumento de precio tiene una mayor elasticidad porque es una barrera de mayor importancia el aumento de precio para aquellas personas que tienen menor disposición económica. Desafíos legislativos. Quiero destacar 3. Esta sigla, SEAN o CESEN, se me dio vuelta ahí la última entre la N y la S, que son los sistemas electrónicos de administración de nicotina o los sistemas electrónicos sin nicotina, comúnmente llamados como cigarrillos electrónicos. La regulación del tabaco, que es la ley que regula, que está vigente, pero hay un proyecto que quiere modificar esa ley de tabaco, y los impuestos saludables. Siguiente. Sobre los cigarrillos electrónicos, la Organización Mundial de la Salud, en su reporte del 2021 respecto a la epidemia mundial de tabaquismo, que así le llama, epidemia mundial de tabaquismo, incorpora un capítulo específico para hablar de los dispositivos electrónicos. Tengan o no tengan nicotina, eso es independiente, sugiriendo a los países tomar algunas medidas regulatorias al respecto. Y antes de verlas una por una, quiero repetir un punto que es súper importante. Se malinterpreta equívocamente que los cigarrillos electrónicos son inocuos porque no tienen tabaco, pero no lo son. O sea, por sí mismo, y ya lo han comunicado muy bien quienes expusieron previamente, son dañinos en sí mismos, pero además ya hay evidencia que dice que si uno compara la probabilidad de iniciar el consumo de hábito tabáquico entre las personas que consumen cigarrillos electrónicos y los que no, las personas que consumen cigarrillos electrónicos tienen 2 veces la probabilidad de iniciar el cese de hábito tabáquico en comparación que los que no. Entonces, esto es una puerta de entrada al consumo del hábito tabáquico. Y por eso es importante regularlo. Entonces, lo que la OMS dice en su convenio marco, en una de las conferencias de las partes del convenio marco, sobre los objetivos regulatorios que tienen que tomar los países en términos de dispositivos electrónicos son los siguientes. 1, proteger a las personas que no usan estos dispositivos de las emisiones. Es decir, evitar que se pueda fumar en espacios cerrados. Y eso, retomando las siglas del Empower, es la P, de Protect. Entonces, esto sigue esa misma lógica. Es igual de importante proteger al humo de segunda mano, tanto de los dispositivos electrónicos, sea vapor, o el humo del tabaco. Segundo, la incorporación de la advertencia sanitaria, ahí la W, de warn. 3, los impuestos específicos. Impuestos específicos tanto al dispositivo mismo como a las cápsulas de líquido, tengan o no tengan nicotina. La prohibición de publicidad también es un objetivo dentro de los dispositivos electrónicos. Y muy importante, la prohibición de reclamos no comprobados en cese del hábito del tabaco. Dato objetivo, el ISP, el Instituto de Salud Pública, a la fecha no ha hecho ningún solo registro en Chile que le entregue o que compruebe el uso terapéutico de los cigarrillos electrónicos. No hay ningún producto que tenga ese registro, que lo formalice como que pueda ser de uso terapéutico. Y lo menciono porque los reclamos sobre beneficios de la salud, supuestos, no comprobados, o incluso de inocuidad al consumo, es una forma de publicidad. Porque es una forma de llamar a la población o al disminuir la percepción de riesgo de la población general con respecto al consumo, favorecer el inicio del consumo de cigarrillo electrónico. También es muy importante restringir la edad mínima para adquirir estos productos y prohibir los saborizantes como medida para reducir el atractivo de niñas y adolescentes. Y no solo eso, sino que el uso de saborizantes además camufla los efectos dañinos de tanto en tabaco como en cigarrillo electrónico. Entonces, aún nos queda mucho para avanzar, para cumplir con los objetivos regulatorios a los que nos orienta el Convenio Marco de Control del Tabaco. En primer lugar, la prohibición de saborizantes y aromatizantes. Como decía, tiene un efecto que es muy atractivo para niños y adolescentes para que inicien el consumo, como también camufla los efectos dañinos del tabaco, y que además eso de hecho lleva a que las personas fumen más. Segundo lugar, prohibición de exhibición de productos, es decir, que no existan en ningún punto de venta, botillería, bencinera, supermercado, lo que sea, que no estén a la vista los cigarrillos, porque eso también es una forma de publicidad, y por eso la W como una forma de warn. El empaquetado genérico,
debiera también tener una W ahí. También es una forma a través de no hacer publicidad, porque es lo que significa que todos los cigarrillos tienen que tener el mismo paquete. Por ende, lo que yo hago acá es, en todos los espacios posibles, prohibir la publicidad. Y muy importante, que no puede quedar fuera, es entregarle mayores facultades a la autoridad sanitaria para que pueda cumplir con lo que es la E, que es de enforce. Porque lo que pasa hoy día es que la Seremi, si evidencia alguna falta a la legislación de, por ejemplo, un punto de venta no regularizado, tiene que ir a hacer la denuncia al juzgado de policía local. Y desde ahí que tienen la atribución de hacer el decomiso de los productos. Entonces, en el tiempo de transcurso de ese acto, ya no está el punto de venta, o el punto de venta se modificó para que no esté en incumplimiento. Entonces, por eso que los esfuerzos de fiscalización, que además hay que fortalecerlo efectivamente, también hay que darle más potestades a la autoridad sanitaria para que esa fiscalización sea más efectiva. Y para finalizar, impuestos saludables, lo voy a mencionar solo de modo general. Esta es una agenda que hemos estado trabajando desde el año pasado con el Ministerio de Hacienda. Es un proyecto de ley que lideran ellos. Ya lo anunció el ministro Marcel, que esto se espera que sea un proyecto de ley que ingrese en el segundo semestre de este año, por lo cual no voy a dar detalles, pero sí algunas generalidades de qué significa, de qué hablamos cuando hablamos de impuestos saludables, que son aquellos impuestos que se aplican a productos que tienen un impacto negativo en la salud pública. Tabaco, bebidas alcohólicas, bebidas analcohólicas, es decir, azucaradas o endulzadas artificialmente, y también combustibles fósiles. Siguiente. Contribuyen a mejorar la salud de la población y generan ingresos para el presupuesto público, además de dejar de gastar. O sea, no solo recaudo, el objetivo de estas políticas no es recaudar, pero sí recaudan. Pero además de recaudar más fondos, dado el aumento impositivo, significa un ahorro porque dejo de gastar plata en el tratamiento que cuesta las consecuencias negativas en salud del consumo de estos productos. Han sido avalados por diversos organismos internacionales, la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OMS, considerados como lo que llaman los best buys, que son las mejores inversiones, es decir, aquellas medidas de política pública que tienen el retorno más importante en términos de salud y que además son muy factibles en su aplicación. Y detrás de todo esto está el modelo en salud pública que le llamamos el modelo DAM, de disponibilidad, accesibilidad y marketing. A todos los productos o actividades, conductas, actividad física, ya sea que yo los quiera fomentar en la población o quiera desincentivar, la forma de hacer eso es a través de aumentar o disminuir la disponibilidad de esos productos, ya sea aumentar la disponibilidad de ciclovías para el transporte activo, o disminuir los puntos de venta de cigarros, o disminuir los puntos de venta de productos con altas o en grasa, en calorías, como lo hizo la ley en su momento, que prohíbe los productos alto en dentro de establecimientos educacionales. La accesibilidad y el marketing son las formas de avanzar en justamente modificar los patrones de la población. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria, por la claridad en la exposición. Nos deja un material que es muy valioso, ¿no es cierto?, para seguir replicando este mensaje. Yo quiero hacerme cargo de una pregunta que aparecía aquí en el chat, que era cuándo iba a estar disponible el programa de cesación tabáquica en la APS. Han estado participando activos, así que doy la posibilidad de que nos pueda comentar algo al respecto. No tenemos fecha para eso aún, porque para poder hacer la oferta programática del programa de cese terapéutico tenemos que pasar por un proceso de reformulación presupuestaria para efectivamente acceder a esa expansión que previamente requiere de la evaluación de esto como un programa social. Entonces, lo que estamos en el proceso para poder ofrecer esto a toda la población beneficiaria de la APS, pero como aún seguimos en este proceso de formulación presupuestaria, no es algo que se pueda anticipar en este momento. No, como conclusiones de este encuentro, vamos a dejar algunos puntos de tarea para los parlamentarios. Yo espero que en la discusión del presupuesto, ahí ellos peleen para que hayan recursos consignados, porque tiene que ver con enfrentar algo que sabemos existe la voluntad, pero finalmente requiere los recursos concretos, ¿no es cierto? Así que les vamos a dejar eso de tarea. Andrea, ¿tú tenías una pregunta que hacer?
quizá, yo creo que para que te escuchen, deberías venir acá para que te escuchen quienes están conectados. Bueno, primero agradecer la invitación a este foro. La verdad es que me deja hartos desafíos, principalmente porque o sea, siempre habitualmente vemos el tema de no fumar o el tema del humo, pero hoy día son temas que se requieren como es la legislación. Y eso es una acción que nos genera a todos que seamos partícipes de eso. Me preocupa enormemente porque no voy a repetir lo que ya han manifestado los excelentes expositores, la verdad es que estoy anotando ahí para invitarlos, es el hecho del vapeo. Porque créanme que los adolescentes son bastante más creativos y han considerado también otros productos que a veces nosotros no los tenemos considerados. Entonces, como nosotros ahí, creo que ahí tendríamos que hincar un poco más el diente, se puede decir, principalmente con otros actores también, no solamente de salud, sino por ejemplo el Ministerio de Educación o otros actores también de la sociedad civil. Creo que ahí me quedó dando más vuelta porque lo otro ya lo hemos escuchado un poco y creo que va más encaminado. Pero el vapeo suena como bastante más atractivo, incluso hasta como podría decir, bacán. Entonces eso es lo que me preocupa también, pensando en los adolescentes, y hoy día que ha bajado también, a pesar que ha disminuido, se muestra en lugares más públicos. Eso quería ver si estaban focalizados en eso. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Subsecretaria, ¿quieres comentar? Sí, nosotros compartimos la preocupación absolutamente con respecto al vapeo, al uso de dispositivos electrónicos tengan o no tengan nicotina. Es una preocupación que compartimos. Hemos estado activos en la discusión legislativa con respecto a este proyecto de ley y vamos a seguir disponibles para esa conversación, manteniendo como objetivo nuestro acercarnos o apegarnos a lo que nos orienta el convenio marco dentro de las regulaciones que le compartí ahora. Nuestro objetivo, nuestra postura como ministerio seguirá siendo avanzar para poder dar respuesta completa a las sugerencias del convenio marco para el control del tabaco en materia de los vapeadores, porque reconocemos que no son inocuos, sino que son dañinos y que efectivamente además son una puerta de ingreso para el consumo de tabaco. Y es muy cierto lo que tú mencionas, tiene una estrategia publicitaria detrás que es muy potente y que está destinada, dirigida justamente a la población donde se da el inicio del hábito tabáquico. De hecho, los dispositivos de consumo de líquidos de vapeo son de hecho muy bonitos y eso no es azaroso, digamos, porque es una forma de marketing. Y es por eso que también dentro del proyecto una de las cosas que hay que regular es justamente las advertencias y el marketing como una manera de dificultar el acceso a este hábito. ¿Sí? Carolina tenía la palabra, así que... El comentario, doctora Herrera. Bueno, mi nombre es Eugenio Lea, médico psiquiatra del sistema público. Lo primero es aprovechar el panel para resaltar el tema de salud mental. Las personas con salud mental alterada, digamos, ya sea trastornos graves o no tan graves, son personas muy expuestas al tabaco y otro tipo de adicciones. Y creo que para la cesación tabáquica necesitamos mucha ayuda. Es una población en la que no ha disminuido, sobre todo los pacientes más graves, el consumo de tabaco. Hablo de esquizofrenia, bipolaridad, depresión, etc. Y lo otro a propósito del glamour que estamos enfrentando a propósito de la publicidad, recordar que Wayne McLaren era uno de los 3 grandes rostros de la publicidad del tabaco de Marlboro. Todos murieron de cáncer, los 3 más importantes. McLaren fue uno de los más significativos. Murió a los 51 años de cáncer pulmonar. Y probablemente, y eso es importante destacarlo, muchos años antes de morir ya tenía disfunción eréctil, cosa que no se suele señalar con respecto al glamour de estas sustancias. Eso, gracias. Muchas gracias. Marco y Gracias. Carolina, una breve intervención Carolina. para que cerremos el seminario. Solamente para setear desde este minuto aquí con las autoridades máximas del Ministerio, el Colegio Médico, el Congreso,
¿A quién se le va a escuchar sobre los datos científicos sobre el vapeo para cuando se legisle? ¿Cuál es la fuente confiable en que nos vamos a poner todos de acuerdo que si ellos dicen esto es dañino o esto no, vamos a hacerle caso? Sí, yo destacar dos cosas a propósito de, por un lado, como nos muestra el Manpower, fantástico, ¿no? Porque es una forma de operativizar efectivamente la medida de control de tabaco, pero respecto al warning, la publicidad, o sea, lo que este proyecto, que como hemos dicho, retrocedemos, plantea un 20% de la superficie de la advertencia, ¿no? Y la actual legislación señala un 60%, y la que está detenida un 85%, ¿no? Entonces, claramente es un retroceso porque efectivamente acerca la accesibilidad del producto y que la gente lo considere atractivo. Y por otro lado, esta es una pregunta un poco, sí, no del todo el conocimiento, porque ha señalado el tema de la RISE, las tasas, ¿no? Como efectivamente es una de las medidas más efectivas en términos de reducir a nivel poblacional, como usted ha comentado, porque incide efectivamente en las personas socioeconómicamente más vulnerables, que además son las que están más afectadas, implican más en los costos de su ingreso familiar diario, mensual, el costo que implica asumir gastos en salud que probablemente no los tienen porque el sistema no los cubre, entre ellos la cesación, etc. Por tanto, yo creo, no soy experto, pero le comento a la ex senadora Goch, ¿no? Que este proyecto no explicita ni siquiera insinúa el tema tributario. Y también debería ser un tema, ¿no? Porque esto, así como está, no serían sujetos, aunque se supone que se asimila a la legislación de tabaco, pero no está del todo claro, y yo creo que también es un tema en el que habría que avanzar respecto a la propuesta que está. Y finalmente, me encanta escucharlo de la cesación, subsecretaria, proactivamente le hago una pequeña invitación, avancemos en, como señaló Sonia Covarrubias, que es parte de la mesa, hay que dar un primer paso, que es formación del personal de salud para esto. Y acá está Andrea, me encanta escucharla, yo soy odontólogo, está delegada a la Consejería de Tabaco en atención primaria, un odontólogo en adolescente, que es la población, pero claramente la experiencia internacional señala que todo se trabaja en equipo de salud, y ojalá que en ese tema también el Ministerio haya una proactividad en términos de formación para prepararnos cuando haya una cobertura mayor de esta oferta pública de cesación. Muchas gracias. No, solo quiero volver a agradecer este espacio. Hoy es un día tan importante como el Día Mundial contra el Tabaco. Agradecer otra vez que tengamos un momento de reflexión. Por supuesto que dentro de aquellas cosas más efectivas, lo que son las medidas regulatorias desde las modificaciones legislativas que podemos hacer. Así que solamente volver a reafirmar nuestro compromiso como Ministerio de Salud de seguir trabajando en esta agenda y valorar el trabajo conjunto que se refleja en esta sala. Muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso a la subsecretaria, agradeciendo su compañía, su compromiso con este tema y también el material que nos ha dejado. Yo creo que esta mañana ha sido más bien de recopilar antecedentes, de aunar discursos, de establecer cuáles son las prioridades, y varios de los que estamos acá tenemos redes con las que trabajamos. Agradecerle especialmente a quienes están conectados también y han seguido esta discusión. Conozco a varios y en general son líderes que tienen opinión. Muchas veces nos pasa, y esta es una reflexión desde mi experiencia, ¿no? Que lo que está en las noticias, lo que abre el primer titular, tiene que ver con la contingencia. Y eso hace que temas como este, que son tan relevantes, pasen inadvertidos. Y de repente nos encontremos con sorpresas, como lo que sucede con el proyecto de ley, que ya está aprobado por 2 cámaras, ¿no? O sea, si no venimos y advertimos acá, podría haber pasado al tiro a la sala y haber sido votado. Entonces, tenemos un rol desde la sociedad civil, en términos amplios lo estoy planteando, que queremos ponernos a disposición y esta mesa eso refleja, ¿no es cierto?, este encuentro acá. Yo les quiero pedir a cada una y a cada uno que usen los espacios que tienen para emitir ese mensaje, para plantearlo con fuerza, porque lo que nos jugamos es importante, y comprometer además al Foro Nacional del Cáncer también en ese esfuerzo y en seguir convocándonos. Aquí está además a Nancy, la saludo, ¿no es cierto?, que es nuestra directora, parte de nuestro directorio, ¿no es cierto?, acompañándonos. Nosotros vamos a seguir insistiendo en este tema, pero necesitamos sumar más voces y con mucha fuerza. Y yo quiero aprovechar este espacio para un último aviso comercial, ¿no? Como foro, en este esfuerzo de generar discusión en torno al tema del cáncer.
lanzamos un concurso de relatos. Ustedes pueden ver, ahí está el pendón, es mi cáncer, mi palabra. Lo tenemos abierto hasta el próximo 4 de julio, que ha un poquito más de un mes. Y lo que queremos es rescatar relatos de los sobrevivientes, las personas que viven con cáncer, y que lo hagan desde su mirada, que habitualmente es mucho más esperanzadora, es mucho más desde los aprendizajes que desde el lenguaje bélico o derrotista, por eso está lleno de colores. Entonces ayúdennos a que las personas puedan usar este espacio más que para ganarse un premio, ¿no? Es para permitirnos conocer esos aprendizajes y mostrar la realidad de cómo viven las personas con cáncer, no de cómo mueren. Nuestro compromiso es para octubre poder tener una pequeña publicación con los mejores relatos o los que hayan sido ganadores, y en el marco del mes de la prevención del cáncer poder también visibilizarlos. Así que les dejo esa tarea. ¿Les parece? Vamos a cerrar, pues estamos en la hora, y aquí hay un par de palabras, podemos comentar acá, yo los invito y les quiero invitar a que podamos terminar con una foto que nos saquemos todos juntos acá, con el panel, ¿ya? Muchas gracias.